Sin conciencia histórica no hay conciencia nacional. Muy buenas noches, amigos. La alcaldía de San Miguelito y su máxima autoridad, Héctor Valdés Carrasquilla, se sienten muy complacidos de presentar en un aniversario más de independencia de Panamá de España otro conversatorio histórico, ahora de la mano de Antonio Araúz Imbert y este servidor, Henry Gorgona, director de Cultura de la Alcaldía de San Miguelito. Nuestro invitado de hoy es un hombre con muchos créditos, además de que su principal misión, diría yo, y me perdona Antonio, la que más nos interesa y nos apasiona, es que es un apasionado de la historia universal y en consecuencia comparte mucho la historia de nuestro país. Sin embargo, además de sus investigaciones, es músico y es artista plástico. Su CD Sonidos del Alma fue nominado a Disco del Año en México en 2009. También fue ganador del Premio a la Excelencia Musical en México el mismo año. Ha obtenido premios en pintura y en escultura. Bienvenido, querido Antonio Araúz Imbert, ya un hombre muy conocido en nuestra casa. Gracias por la invitación, Henry. Gracias por contar conmigo y a la orden siempre. Qué bueno, Antonio. Bueno, nos toca en este 28 de noviembre que tiene una connotación muy especial porque iniciamos la cuenta regresiva hacia el bicentenario de la República. Exacto. El próximo año, para esta fecha, estaremos celebrando 200 años, un hecho definitivamente con una matiz muy especial, un hito histórico y que nosotros tendremos, primero Dios, el privilegio, la oportunidad de poder presenciar este magno evento y que nuestros nietos puedan decir que sus abuelos estuvieron presentes y vivieron el momento del bicentenario. Bueno, nos toca, Antonio, desarrollar precisamente esta apasionada figura que a ti te encanta, porque lo sé, en que tenemos que rememorarnos a inicios del siglo XVI, por decir algo, cuando debemos conocer cronológicamente hechos y sucesos que acontecieron luego del descubrimiento del Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492 y lo que llevó más adelante al desarrollo de la Primera República. ¿Qué te parece si iniciamos de inmediato? ¿Qué comentarios nos tienes, Antonio? Bueno, antes que nada yo soy panameño, orgullosamente panameño, de familia veragüense y chiricana. Entonces, valga la aclaración, porque a veces yo tengo unas opiniones fuertes que parece que estuviese en contra de Panamá, pero es todo lo contrario. Yo creo que todos queremos un mejor Panamá, todos queremos ver a los panameños bien. Yo no aspiro a tener zapatos, pero ver compatriotas míos descalzos. Yo no aspiro a que cuando llueve yo pueda dormir tranquilo y hayan panameños que se les viene el techo encima de cartón. Entonces, yo creo que el amor a la patria realmente se demuestra cuando se aman a las personas. Es que el país somos nosotros, Henry, tú y yo, y las personas que nos ven. Después hay infraestructuras y edificios y cosas y comercio, que todo eso está bien, perfecto. Yo no estoy en contra de eso. Pero a veces me parece que la repartición de las riquezas es algo injusta. Creo que podríamos estar mucho mejor de lo que estamos, porque ojo, Panamá es uno de los países más pujantes económicamente de Hispanoamérica.
¿verdad? Si nos vamos a ver otros países del área, tristemente están pasando problemas fuertes económicos y que, bueno, nada más basta ver las migraciones hispanoamericanas, ¿no? De hermanos cubanos que tienen que salir huyendo de Cuba y hermanos venezolanos que tienen que salir huyendo. Y pronto veremos migraciones chilenas y argentinas, que ya se están encaminando a Uruguay, por ejemplo. Entonces, es triste, ¿no? Es triste porque hemos olvidado, como siempre yo digo, Henry, que a lo mejor estás cansado de escucharme, que éramos ricos, brother. O sea, nosotros éramos los ricos. Nosotros éramos el imperio a vencer, a derrotar, a destruir. Ojo, ni siquiera a vencer, a destruir para apoderarse de nuestras riquezas. Porque aquí no venía el pirata Morgan a robar porque éramos pobres. Entonces, yo creo que el 28 de noviembre de 1821, cuando nos tenemos que separar de España, no nos va mal, pero yo creo que con que nosotros en general en Hispanoamérica perdimos. Porque como yo siempre digo, en el norte hacíamos frontera con Costa Rica y en el sur con Colombia. Pero antes de la separación, nuestra frontera en el norte llegaba hasta casi Canadá y en el sur hasta Argentina. Entonces pasamos de ser una gran nación étnica, cultural, a lo que somos ahora, orgullosamente panameños, pero somos un pedacito de país, ¿verdad? Entonces a veces se nos olvida que éramos lo que éramos. Y yo no estoy renegando de mi nacionalidad. Es más, ahora que, bueno, tuve que cambiar de cuarto, pero como tú has visto, yo tengo mi banderita de Panamá siempre conmigo. Y bueno, ahora se me olvidó traerla. Y yo jamás reniego de lo que soy. Indio, español y bueno, y panameño. Porque recordemos que Panamá es la ciudad más antigua de la costa pacífica. Así es. Entonces, Panamá es fundada en 1519. Entonces, nosotros tenemos una historia riquísima, pero que muchas veces olvidamos lo que éramos. Porque nosotros, ojo con lo que voy a decir, que es un detalle interesante, nosotros teníamos una moneda más poderosa que el dólar. Y era nuestra. Entonces, cuando uno empieza a ver qué éramos y qué somos, digo, es un ejercicio nada más para evaluar y comparar, no criticar, ni siquiera aspirar a regresar a lo que éramos, pero a lo mejor podemos progresar en algunos aspectos, porque, ojo, somos ¿cuántos millones de hispanohablantes? O sea, nosotros tenemos una lengua cultural, somos una fuerza cultural y económica con la lengua que hablamos. Y si tuviésemos una economía en conjunto, toda Hispanoamérica, y una misma moneda, entonces fuésemos un peligro para los Estados Unidos y para China. Así que a muchos les conviene mantenernos separados, que es lo que estamos, separados y divididos. A partir de 1821, que como digo yo en plan coloquial, perdí mi pasaporte de la Comunidad Europea, ¿verdad? Bueno, ocurre lo que ocurre. Yo tengo mis teorías por qué ocurre, porque muchas veces nos sentimos orgullosos de Bolívar y que es el libertador, pero bueno, yo creo que hay otras cosas que se tejen por debajo del mantel, por debajo de la mesa, que son lo que es lo que estimula a un personaje como Bolívar a destruir, ojo con lo que voy a decir, a destruir lo que estaba unido
para después decir, tenemos que unir a la Gran Colombia. Pero es que ya estaba unida, brother. Es que ya estaba unida, tú la desbarataste. Entonces, yo creo que hay intereses de por medio. Entonces, bueno, te paso la pelota. Bueno, no, lo que te quería, sí. De ella. No, excelente. Lo que yo quería hacer mención cuando hiciste el comentario, precisamente ya estabas en la época colombina, y quería mencionar que estas incursiones de los navegantes españoles en aquel momento siempre fueron impulsados no solamente por el deseo de las conquistas, sino por el deseo de obtener estas riquezas, pero tenían Claro. una instrucción que emanaba de la corona española. Ellos ya veían la posibilidad, la posibilidad, y gracias al descubrimiento del Mar del Sur en 1513 por nuestro amigo Vasco Núñez de Balboa, exacto, ellos empezaron a visualizar que había un espacio que había que recorrer y unir entre el Atlántico y el Pacífico, que aún no se denominaba de esa manera. claro. Y es donde Carlos V, en 1534, expide una cédula real dando instrucciones para que se hicieran los primeros, mira qué interesante, para que se hicieran los primeros estudios sobre la construcción de un canal utilizando las aguas del río Chagres. Es correcto. Entonces, ya vemos... Es que la visión del canal, la primera visión del canal fue de los españoles. Así es, así es. Y ese informe fue redactado por Pascual de Andagoya. Exacto. Él rindió el informe, pero un informe negativo. La información fue contraria a las informaciones. Dijo que la construcción de un canal era obra digna de tan alto príncipe. Es cierto, pero trastocó la información que le entregó. Eso lo único que nos indica... Sí, era imposible para la tecnología de la época. Por supuesto, y lo único que indica es que siempre fuimos un espacio, un territorio geográfico privilegiado. Sí, correcto. Y aparentemente, también teníamos el destino de que en algún momento hubiesen sido los ingleses, los españoles, los franceses o los norteamericanos construyeran un cruce acuático por nuestro país. Qué interesante, ¿no? O sea, claro, es que nosotros, Panamá, siempre ha explotado su posición geográfica y ellos la vieron. Sí, y es lo que tú y yo hemos comentado en otros conversatorios en el cual hemos coincidido, de que la historia puede convertirse en una historieta sencillamente, con un comentario, con una frase mal pronunciada o con un escrito sin siquiera ser malintencionado, sencillamente ser un escrito mal ubicado. Claro. Entonces yo sí creo que estamos viviendo una época en donde se está develando mucha información y que nosotros tenemos la obligación de transmitirlo, sí, porque entendemos que esas situaciones se dieron así. Claro. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sin duda la historia es un arma política y así correcto, ha sido utilizada siempre, inclusive un teórico como Antonio Gramsci, comunista, da la idea de que hay que apoderarse de la cultura, porque una vez te apoderas de los espacios culturales como las universidades, las escuelas, te vas apoderando de la mente del pueblo. Entonces la historia es un arma política muy fuerte que se ha utilizado siempre, que la utilizan todavía, y por eso surge la leyenda negra, porque la leyenda negra surge para destruirnos. Y cuando digo destruirnos es porque nosotros Panamá era parte del imperio español. O sea, Panamá no era de España, Panamá era España. Entonces, hay una diferencia sutil. Entonces, siempre hemos sido atacados, ya sea por piratas, pero uno de los ataques más feroces es el ataque
ideológico a la historia. O sea, tergiversar la historia, ocultarla, resaltar lo malo, ocultar lo bueno, no contar la historia completa. Entonces, cuando un historiador no se desprende de su ideología, si no se desprende, jamás podrá tener elementos de juicio honestos y jamás va a poder brindar una información honesta y decir, sí, esto es malo, pero también hay estas cosas buenas y también hay esto regular. Correcto. Por ejemplo, como yo siempre menciono, el juicio de residencia era un intento de hacer que los que trabajaban para el rey Carlos V, como Pedro Arias Dávila, por ejemplo, que pasó por un juicio de residencia, o sea, ellos eran juzgados, los virreyes, todo el que tenía un cargo público, era juzgado públicamente. Entonces, y todo esto desapareció en 1821 con la independencia, con la separación de España. Entonces, correcto. Pero ¿por qué desaparece esa figura? Porque trae problemas a los que se quieren apoderar del poder. Porque Bolívar, por ejemplo, no era un hombre pobre. Él era un millonario. Él era parte de la burguesía criolla. Porque él, Bolívar, como siempre yo he dicho, no era venezolano. Bolívar era español. Y una vez dije eso en una reunión y casi me matan los venezolanos. Casi te matan. Pero yo le dije, le saqué el pasaporte de Bolívar. Yo dije, pero espérense, ¿qué dice aquí? O sea, él era español, como igual que José Martí, que tanto lo utilizan ideológicamente. Claro. Entonces, para decir que Cuba, pero José Martí era español. Entonces, cuando nosotros, nuestra historia, si no la conocemos como es y no podemos analizar por qué ahora somos una república, qué es lo que había abajo para separarnos de España. Acuérdate que en España fue invadida por Napoleón. Así es. Pero casualmente, mientras tanto, San Martín, Bolívar, O'Higgins estaban acá bombardeando para separarnos de España. Y curiosamente, son los indios y los negros quienes salen a combatirlos. Entonces, claro, el rey también manda sus fuerzas ya debilitadas por Francia. Pero bueno, es imposible y las separaciones y las divisiones de una nación como la nuestra, tan grande y tan poderosa, ojo, y tan rica, porque el reino del Perú y el reino de la Nueva España eran de los lugares más ricos del mundo. O sea, Bolívar y comitiva no es que estaban luchando porque es que estos lugares eran pobres y... No. Ellos lo que querían era repartir el poder, quedarse con el poder. Pero ¿quién estaba usando y patrocinando atrás de ellos? Los ingleses. De hecho, Bolívar, en un escrito, en una carta que le escribe a los ingleses, él está dispuesto a entregar Panamá y Nicaragua a cambio de armas, de yo no sé cuántos rifles. O sea, atrás de nuestra separación lo que hay es un acto de traición que nos separa de España y convierte a toda esta región rica prácticamente ahora para entregársela a los ingleses. Y los ingleses, fíjate, Antonio, y esa fuerza... Te quiero interrumpir, Antonio, con lo siguiente. Sí, claro. Para ponernos en contexto todos, porque me gusta ubicarme en el espacio de lo que acontecía en ese momento. Hace un momento que mencioné a Carlos V en 1534, cuando dio la instrucción
para realizar estudios con respecto a una posibilidad de un canal que atravesara el istmo. Pasaron varios siglos, sin que hubiese ningún desarrollo de una actividad que diera vida, por decirlo de alguna manera, a la vía acuática. Esto se paralizó totalmente. Panamá se vivía como un puerto estratégico, económico y comercial, pero el crecimiento demográfico producto del arribo de centenares de inmigrantes en busca de nuevas oportunidades creó una situación de conflicto en nuestro país. ¿Y qué ocurre? Que posteriormente ese desarrollo de la feria de Portobelo iba en decadencia. Y ya, sí, la primera se celebró en 1600 y tantos, y fueron suspendidas en 1700 y tantos también. 1748. ¿No? Correcto, correcto. Entonces fue donde el istmo inició una crisis económica tremenda, que repercutió en todas las poblaciones del territorio. Claro, pero hay que ver por qué se producen las crisis económicas. Porque es verdad, claro, una vez acaba la feria de Portobelo, que es una de las ferias más importantes del mundo. Así es. Pero eso no quiere decir que nuestras tierras eran pobres. No, por supuesto. Eso no quiere decir que nuestras tierras... Hay una situación de crisis económica creadas. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que Panamá por 321 años pertenecía al reino de España. Entonces, todo imperio también se deteriora. O sea, por 321 años Panamá pertenecía al imperio más poderoso del mundo, pero este imperio, todos los imperios llegan a su fin. Y nuestro imperio también se fue deteriorando poco a poco, porque lo estaban bombardeando, pero eso no quiere decir que estas tierras eran ricas. Eso no quiere decir que los franceses y los ingleses no miraban para acá con intereses económicos, porque, ojo, el interés económico siempre ha existido. Así siempre. Es. Porque Colón no solo quería venir a evangelizar y Vasco Núñez de Balboa, no, ellos también tenían intereses económicos, pero también tenían un interés que nosotros poco a poco, quizás como panameños, hemos perdido, que es el interés de la trascendencia. O sea, trascender como persona, como fiel al rey, como fiel a tus creencias. O sea, no solo es el interés económico. Por ejemplo, que a mí es lo que me parece que a Bolívar, a San Martín y a nuestros supuestos libertadores fue el móvil, fue lo que los movió a buscar esta separación, porque, ojo, la masonería inglesa tuvo mucho que ver con esto. Los tres eran masones, Bolívar era masón, pero inclusive después él traiciona a los propios masones. Entonces, la logia Lautaro, que era la fuerte aquí en Hispanoamérica ya entrando, también hace su trabajo. Acuérdate que a todo esto la Revolución Francesa, estamos hablando de 1779, o sea que estamos ahí cerca de todo, porque la Revolución Francesa, como dicen, no fue ni francesa, no fue ni revolución ni francesa. Ni francesa. Entonces, porque fue en contra de los propios franceses y se asesinaron cerca del 1.000.000 de franceses, ¿verdad? A nombre de ¿cómo es que dicen? La libertad y la fraternidad. La fraternidad y la igualdad. Vamos a cortar la cabeza. Entonces, claro. Algo de eso también se da en Hispanoamérica. Por eso tú ves que Bolívar tiene una relación con los ingleses, o sea, son los que patrocinan a Bolívar. O sea, eso es que está escrito por Bolívar. No es que lo digo yo, porque yo digo, generalmente la opinión es el eslabón más bajo del conocimiento. Yo prefiero no opinar,
sino que ver algunos documentos que tú dices, pero ¿cuál era el interés de Bolívar aquí de entregar a Panamá y a Nicaragua, a los ingleses? ¿A cambio de qué? No era el que estaba defendiendo la unidad y quería la unidad nuestra. Y nos está vendiendo. ¿Cómo es esto? Espérate, vamos a investigar un poquito más. Y te vas a encontrar con un panorama algo extraño. Pero Antonio, sin embargo, mencionas a Bolívar. Sin embargo, él no incidió en nuestra separación, pero sí su movimiento libertario en toda Latinoamérica sí fue sin duda alguna, un motivador para que, además de la pésima situación económica en que se encontraba el país, el poco desarrollo que tenían los habitantes de Panamá en ese momento, quisieran crear un movimiento libertario, pero desde Panamá y creado por panameños, no por Bolívar directamente. Yo entiendo que sentían esa necesidad de liberarse de ese yugo español, ¿no? Y crear una nación, y crear la nación libre e independiente que finalmente no fuimos una vez que se consumó la independencia de España. Yo quisiera que nos refiriéramos un poquito y a partir de este momento del movimiento del 10 de noviembre de 1821, que en lo particular, y hago énfasis que en lo particular, yo considero que es la fecha de la real separación de España. Ahí fue donde realmente se prendieron, por decir de alguna manera, las mechas para que este movimiento se diera. 10 de noviembre, la Villa de los Santos. Así es, y fue ahí. Y fue ahí que se desarrolló el acta de proclamación de independencia, en donde definitivamente los panameños dijeron basta ya a la corona española. Y sin embargo, se mantiene también como la leyenda negra muchas figuras en ese momento. Rufina Alfaro. Coméntame. Yo creo que no hay ninguna documentación que avale. Digo, la historia es una ciencia en cuanto hayan documentos que la avalen, punto. Correcto. Entonces, porque si no, nos salimos de leyendas, de cuentos, historietas, y fulano me dijo, que le dijo. Entonces, eso no es historia. Así es. Yo creo que hablar del acta de independencia que se firmó es un hecho histórico donde muchos españoles, porque ojo, eran españoles, optan por separarse y como quien dice, ahora somos nosotros los que vamos a mandar y somos nosotros los que vamos a tener el poder. Y yo estoy orgulloso de ser panameño. ¿Verdad? Pero cuando estudiamos esa parte de la historia, como tú bien dices, siempre hay intereses económicos atrás de todos estos movimientos. Todos estos movimientos generalmente no tienen nada de patrióticos, para mí no tienen nada de héroes, sino que me parece que hay gente que tiene reales intereses económicos atrás de todos estos movimientos. Como tú ves, los norteamericanos, ¿no? O sea, prácticamente nuestra independencia, el 3 de noviembre de 1903, es una negociación. Es una negociación. Así que, gracias a Dios, Panamá es un país que ha podido subsistir económicamente, salir adelante, y Panamá es un país próspero. Pero no podemos engañarnos y no vamos a negar que atrás hay intereses económicos en todos estos movimientos del 10 de noviembre. El 3 de Fíjate noviembre, que no solamente... perdón, del 10 de noviembre de 1821. Y Antonio, quería hacerte el comentario y a los amigos que, bueno, particularmente yo considero que no solamente intereses económicos, sino intereses históricos. Y volviendo a Rufina Alfaro, pudo haber sido Rufino Alfaro, sí. Pudo haber sido un hombre. Sí. No hay evidencias de nada. En aquel entonces la iglesia era el salvaguarda
de todo documento civil de Exacto. registro, Claro, y no claro. existe en absoluto ninguna evidencia de su existencia. Yo entiendo que posiblemente, y es mi hipótesis, probablemente Panamá necesitaba tener una heroína como la tenían los otros países, las otras naciones Claro, claro. libertadas. Ya, por ejemplo, una Juana Azurduy, existía Micaela Bastidas, Claro. existía Macacha Güemes y Manuelita Sáenz. Entonces, Correcto, correcto. Panamá necesitaba tener una figura femenina. Y se cuenta y se dice también de que esta figura de Rufina Alfaro aparece en la palestra, entiendo que en el libro de Historia de Panamá de Ernesto J. Castillero por los años 40. Entonces, antes de ese año y antes de esos escritos, en ningún ensayo aparecía esta figura femenina, ¿no? Es correcto. Debemos respetar, por supuesto, a nuestros compatriotas santeños, quienes sienten una veneración por esa imagen. Y me gustaría, a pesar de negar la existencia de ella en este foro, me gustaría leer un párrafo del libro Síntesis Histórica Panameña del maestro José Antonio Amador Velarde, que describe lo que hubiese sido o lo que era en ese entonces Rufina Alfaro. Y Claro. dice, Rufina Alfaro, de unos 22 años, fue quien ingenió la estrategia que se empleó en la destrucción de la fortaleza cuartelaria, único sostén del gobierno colonial español, de unos ojos negros rasgados, cabellera del mismo color, trigueña, alta y delgada. Nació en Las Peñas, distrito de Los Santos. Se desconoce su fecha de nacimiento, pero se sabe que vivía con sus padres, donde se dedicaban a la crianza de gallinas para la venta y labores agrícolas. Sabía leer y escribir ordinariamente. Vestía basquiña. O sea, esta descripción estaba en el imaginario y está todavía en el imaginario de aquellas personas, ¿no? Sí, claro. Es de respetar, pero sin embargo, como tú bien mencionas, estas consideraciones se suman a los intereses comerciales que siempre están detrás de una independencia, de una separación, puesto que no hay la menor duda que siempre han habido familias con un poder adquisitivo boyante y que en ese momento logran vender, por decirlo de alguna manera, la patria. Por supuesto, que todo es un negocio y todo se vende. Todo se vende, en Hasta el efecto. alma la venden algunos. Entonces, bueno, como tú bien sabes, no deja de ser una leyenda, al igual que quienes dicen que Panamá es porque es abundancia de mariposas, o Panamá es porque el árbol Panamá. Eh, digo, esas son hipótesis que no tienen ningún sustento histórico Correcto, verdadero. Entonces, correcto. Panamá lo que significa es abundante en frutos del mar. Ese es el único que tiene documentación histórica, un fundamento histórico sobre el significado del nombre de Panamá. Más o menos ocurre lo mismo con Rufina, ¿no? Que Así es una es. figura romántica para resaltar eh, la independencia, ¿no? La separación. Entonces, Definitivamente. y como tú bien dices, la declaración que se hace en 1821 en la Villa de los Santos, pero no deja de ser nada más que fantasía, porque a la hora de hablar realmente en serio, los historiadores tendrían que eliminar esa ficha del conversatorio. No, y Porque son nada más errores. cuando se habla de historia se puede hablar de lo que existe documentalmente. Así es, estos son errores históricos, por denominarlos de alguna manera,
que por años han sido repetidos y se han convertido en una realidad. Claro, y yo no sé por qué se repiten. Y se repiten y se repiten y en la radio, en la televisión. Y, bueno, es como Ana Yancy. Ana Yancy es Ana Yancy. No hay evidencia. Y no hay ninguna evidencia, sí de su existencia, pero no de su nombre. Bueno, aquí es donde entra la figura educativa, ¿no? De que estas historias así de fácil y tan simples nos las muestran en el colegio y nosotros nos las aprendemos sin ningún tipo de análisis. Sí. Porque yo sí estoy de acuerdo, disculpa que te interrumpa rapidito, yo sí estoy de acuerdo que se enseñe, pero como lo que es. Claro. Como lo que es. Claro. O sea, esto es algo que se dice. Así es. Esto es fantasía. Como mencioné al principio. Imaginario del pueblo, pero esto no es historia pura y dura que haya documentación que la vale. Entonces, como una cosa curiosa podemos comentarla, ¿no? Y estudiarla y saberla. Yo sí no niego que uno pues pueda saber estas cosas. Pero de ahí hay gente que te sale hablando como si esto fuera una verdad científica. Sí, por eso te decía al principio que definitivamente la verdad está saliendo a relucir, pero también es porque muchos sentimos el interés de buscarla y de encontrarla. Ella siempre ha estado ahí. Probablemente nosotros de niños nos conformábamos con lo que nos comentaban en el salón de clases o probablemente con lo que aparecía en el álbum Esta es mi patria, con unas figuras espectaculares, unas pinturas espectaculares. No creo que nadie de nuestra generación no conociese el álbum y no lo hubiese llenado. Luego o en el año... por no llenarlo. Sí, o sufrido por no llenarlo. Recuerdo que las últimas figuritas, me faltaban creo que 20 o 30, y mi señor padre me llevó al Parque de Santana, donde era el centro de distribución. A cambiar, ¿no? Figuritas. A cambiar, ojalá, y a veces pagaba. Ojalá. Y creo recordar que por una sola figurita llegó a pagar hasta $10, que en los años 70 era muchísimo dinero, sobre todo para un barbero. Imagínate que una casa, cuando tú comprabas una casa en Betania te costaba $70 mensuales. Así es. Una casa en Betania hoy, de las mismas que están ahí. Ahora sacar $10 para una figurita. Imagínate. Tienes que hacerle una estatua a tu papá. Claro, pero creíamos en ese momento que ese era un documento de referencia para el futuro. Por supuesto. Claro. Lamentablemente, porque tú te preocupas por la inteligencia y por alimentar la mente de tus hijos. Claro, pero ¿qué ocurre? Entiendo que para el centenario también se editó una revista, que la conservo yo, también con algunas imágenes del álbum, pero ¿qué sucede? Ya habían pasado casi 30 años de aquella edición, con muchos hechos que en ese momento no era interesante narrar y también se fue tergiversando. Por ejemplo, la invasión no aparecía ahí, descrita como era, sino en base a un punto de vista. Claro. Y es en lo que tú y yo estamos comentando, que la historia puede ser contada según diferentes puntos de vista, y ahí está el peligro. Claro. Y la invasión es un clásico hecho de la manipulación histórica. Correcto. Depende tú a quién leas, te va a decir que los gringos es lo peor del mundo y los panameños somos unos santitos, ¿no? Y que la dictadura militar eran unos santitos. Entonces, y cuando ambas cosas no son verdad. Ambas cosas no son verdad. Lo rescatable de todo esto, Antonio, es que estamos celebrando la patria el día de hoy. Es lo importante. Y sea como sea, el próximo año, primero Dios, estaremos celebrando el bicentenario. El municipio de San Miguelito, el Ministerio de Cultura y la nación en general va a estar, por medio del gobierno central, se van a estar realizando diversas conmemoraciones y celebraciones. Esperamos que ya el tema de la crisis del COVID haya bajado en cantidad para poder celebrar como merece la patria. Si esto no fuese así, nos lo merecemos. Claro que sí. Si esto no fuese así, creo que nos quedan estas ventanas virtuales
Sí. las cuales han ayudado muchísimo y nos han permitido desarrollar mesas de trabajo, conversatorios, mesas redondas, en donde inclusive gracias a ti tuvimos el 12 de octubre con nuestros amigos de España, tuvimos un hecho inédito, yo creo que en todo el país, con esa transmisión que hicimos y que fue de lujo y ha tenido excelentes comentarios de parte de muchísimas personas y que, bueno, me complace particularmente, siendo director de cultura del municipio de San Miguelito, haber tenido la oportunidad de participar y de tenerte a ti en ese foro. Yo creo, Antonio, que con esto hemos hecho una cobertura bastante amplia de los hechos acaecidos ese 28 de noviembre de 1821. Yo, como siempre, a nombre de nuestra alcaldía, de todo nuestro equipo de directores, del señor alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, siempre inmerso y siempre preocupado por el rescate de la memoria histórica de nuestro país y de nuestro municipio, queremos agradecerte. Gracias. Agradecerte que siempre atiendes nuestro llamado, siempre estás ahí y, por supuesto, que siempre tenemos un conversatorio más. Siempre hay uno más. Así Gracias, que te cedo para que te despidas. Gracias, cuenta conmigo, cuentas de España también me escriben que cuentes con ellos. Cuenta conmigo y yo quiero solo agradecerte a ti por estas oportunidades y estos foros históricos que creo que son valiosos e importantes. Yo creo que entre más se hagan, mejor. Si se hacen debates, inclusive, mejor. Y porque yo creo que nosotros tenemos que difundir nuestra historia. Yo me encuentro con tanto panameño que odia su historia, pero la odia por no conocerla. La odia porque primero le han metido una ideología. Entonces, es muy triste ver a panameños que primero no conocen su historia y después la rechazan. Entonces, es muy triste. Por eso yo creo que el trabajo que está haciendo el alcalde Héctor Carrasquilla y tu persona, Henry, yo creo que es un trabajo invaluable. Es un trabajo valioso, interesante y que a mí en lo personal me llama mucho la atención y comento con amigos historiadores de España que ellos están felices con que Panamá tenga una persona como tú y como Héctor Carrasquilla haciendo un trabajo por el rescate de la memoria histórica, pero buscando la verdad, no, tú sabes, tergiversándola o haciendo que la balanza se vaya a un lado o al otro, sino buscando cuál es la verdad histórica y eso es un acto sublime de honestidad. Porque eso es la historia. La historia tiene... La honestidad es lo más fundamental en la historia. Así es. Yo solamente quisiera aunar a eso que mencionaste, que también contamos con un gran equipo de directores en la alcaldía que también están muy interesados en este tema y que sin ellos definitivamente no pudiésemos desarrollar estos conversatorios. Así que mi agradecimiento también para mis colegas dentro del municipio, quien también realizan una labor fundamental, espléndida, honesta con respecto a estas celebraciones. Así que, sin más, Antonio, nuevamente te reitero nuestro agradecimiento y nos veremos en un próximo conversatorio. A todos, muy buenas noches y este conversatorio va a estar montado en breve en nuestras plataformas y en YouTube para que puedan presenciarlo y también repostearlo a otras personas interesadas. A todos, muy buenas noches y muchísimas gracias.